abierto aquí en No Culpes a la Noche. Y Hola, con Camila un tema, Estuardo. ahora te iba a saludar. Buenas noches, querida Andrés. Con un tema que usted se peina, pero así... Yo vengo feliz, voy a estar en mi salsa. Perfecto. Como chancho en el barro. ¿Ah? Economía 2.0 es lo que vamos a tocar el día de hoy. Tuvimos cifras este lunes, crecimiento económico, menos 3,4%. Más que un balde de agua fría, fue un balde de hielo para nuestra economía. Solamente en términos, por ejemplo, de despidos por necesidades de la empresa. En el mes de noviembre, de acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo, 62.000 despidos. Esto es un 80% más que el mismo mes del año pasado. Eso está pasando en nuestra economía. Menos 3,4% para octubre. Quiero partir con Cecilia Cifuentes. Ni el peor de los agoreros calculó un crecimiento entre comillas, ese número. ¿Qué pasó? Bueno, es verdad que la cifra sorprendió en forma negativa porque lo que tuvimos en octubre, esto es del mes de octubre, son solamente 12 días en que tuvimos esta situación tan complicada y lo que nos muestra la cifra es que en esos 12 días prácticamente no hubo actividad económica. Un poco para que la gente entienda, lo que el IMASEC busca medir es la producción de bienes y servicios del país. Alguna manera de poder sumar todo lo que producimos y compararlo con lo que habíamos producido en octubre del año pasado. Se compara mes con mes de un año con el otro, no el mes anterior. No el mes anterior, por problemas de estacionalidad, porque los meses tienen tienen eventos que hacen que sean poco comparables a veces. Entonces comparamos octubre 2019 con octubre 2018 y la economía produjo un 3,4% menos. Y eso la verdad que está explicado por solo 12 días. O sea, lo que significa eso es que en esos 12 días la actividad estuvo prácticamente paralizada y estamos teniendo los efectos que vemos en los despidos. Probablemente en noviembre también vamos a tener un IMASEC bastante negativo. Se habla muy preocupante. incluso de un 5% para abajo. ¿Puede llegar a ese nivel? Podría. Yo tengo una estimación más cercana a menos 4, pero... Ya. No digamos que es muy maravilloso tampoco. No es muy maravillosa, no. Don Enrique Román, usted que ya es de la casa, ¿cómo le podemos explicar a la gente en la casa cuán profundo puede llegar este mal momento económico del país? Puede llegar bastante profundo, pero también creo que hay que dar las cifras con un poco de cautela. Por ejemplo, 80.000 despidos versus 60.000 despidos en igual periodo, significa que tenemos un neto del orden de los 30.000 despidos, porque siempre se despide gente y se contrata gente. Por lo tanto, podríamos pensar que en igual mes, en el año anterior, hay una cierta situación de normalidad y lo que hay que tomar es el delta. No es que se hayan despedido 100.000 personas a partir de cero, pero lo que es indudable es que esta situación es crítica, es muy compleja, pero está golpeando de manera bastante diferenciada a los distintos sectores productivos. Hay sectores que no han sido tocados. El IMASEC muestra, por ejemplo, que el sector minero va para arriba. Y es el sector no minero, digamos, el que va... Pero los más golpeados, Enrique, son muy intensivos en uso de mano de obra. Estamos hablando del comercio, servicios, pymes. Son las pymes, básicamente. Pero eso lo que significa es que hay algo que está funcionando mal, y esto yo creo que tienen que pensarlo aquellos que creen que hay que volver a la situación anterior. Porque no es posible tener del millón de empresas, del millón 20.000 empresas que existen en este país, a 1 millón de empresas al borde de la muerte. Y eso las coloca en una situación muy crítica porque hay un terremoto, porque hay una conmoción social o porque hay cualquier cosa. O sea, las pymes están en una situación de falta de liquidez y de expoliación en las relaciones comerciales que mantienen con otras empresas que las van a hacer insostenibles a no ser que se produzcan cambios fundamentales en el ordenamiento de la economía y en las relaciones entre las empresas. No puede ser que las pymes que vendían el 25% ahora estén vendiendo el 13% y continúen disminuyendo. Eso significa que vamos hacia un país de microempresas. Y si son microempresas al borde de la subsistencia y estamos metiendo 1 millón y aquí solamente le va bien a 20.000, eso es una situación que cualquier evento las va a tirar al suelo. Eugenio Rivera, a ver, yo leía número la semana pasada, el 52% de los chilenos más o menos teme perder el empleo. Estas cifras no hacen más que confirmar esos números. ¿Qué tiene que hacer el chileno medio para enfrentar su día a día en el trabajo? Porque es una situación compleja que el temor muchas veces paraliza y eso puede ser peor que cualquier cosa. Sí, no, estamos viviendo 45 días de crisis que está de alguna manera generando una gran incertidumbre en primer lugar en las personas que eventualmente temen y pueden perder su trabajo. Y es una situación muy extrema. Pero no es solamente esa gente la que está siendo afectada, sino que en realidad toda la población está sufriendo seriamente lo que son los problemas de transporte,
que la noche se ha transformado en una... Uno no puede salir de noche porque no tiene dónde ir y bueno, no hay medios de transporte, etcétera. Es decir, vivimos una situación caótica desde el punto de vista del orden público. Y en ese sentido, yo creo que la gran pregunta es cómo salimos. Y para saber cómo salimos, yo creo que hay que explicarse en primer lugar por qué hemos llegado a esta situación. A mí me preocupa mucho que en su anuncio el ministro de Hacienda haya dicho textualmente que lo que está detrás de esta situación son la violencia, los saqueos y la destrucción que tiene frenada la economía. A mí me parece que si uno piensa eso, naturalmente llega a una cierta conclusión respecto a cuál es la salida. A mí me parece que es muy importante para ver lo que está sucediendo, ver cuáles son las causas. Yo identifico, no sé si tengo tiempo para decir 5 causas fundamentales de manera breve. Bien resumida. Bien resumida. En primer lugar, un tremendo aumento de la concentración del ingreso y la desigualdad. En segundo lugar, una cierta sordera de varios gobiernos respecto a las demandas sociales. Viene la gente manifestándose respecto a las pensiones, la educación, los problemas territoriales, etcétera, y no hay una respuesta. A mí me parece que en tercer lugar hubo un problema muy grande porque este gobierno, tal vez basado en un mal diagnóstico, pensó que de lo que se trataba era revertir las reformas del gobierno anterior y generar, por ejemplo, para nombrar solo una cosa, un cambio tributario que implicaba entregarle cerca de $800 millones a los más ricos. En cuarto lugar, hay un tema de abusos muy graves. Y yo creo que también es muy importante la falta de capacidad de gestión política de este gobierno. Desde el inicio, que a mí me parece estos 5 elementos configuran los elementos que deberíamos analizar para poder identificar una ruta de salida. Uno ve el malestar y quiero ir con Dante Rigoni. A ver, cuando se hablaba, no son 30 pesos, son 30 años. Más que porque puede haber malestar obviamente con este gobierno, pero hay un tema ya que se estructura por 3 décadas, por diversas políticas, y muchos lo que han pedido son, aparte de las medidas del gobierno, cambios estructurales al sistema. ¿Cómo lo ves tú? Sí, porque lo que pasa es que se están hablando de la problemática que tenemos hoy en día, el IMASEC que nos pegó en octubre, lo que vamos a tener en noviembre, diciembre, y este paquete de medidas que está tomando el gobierno de los $5.500 millones, que parte social y parte algo de inversión para mover la economía. Bueno, pero son todas medidas de corto plazo. Pero yo creo que el gran tema, como tú lo dices, es cuál es el modelo económico que va a tener Chile que nos va a permitir ser una comunidad desarrollada. ¿No puede ser el que venía funcionando? No, obviamente que no. Nosotros lo dijimos que el modelo que venía funcionando ya estaba agotado porque este 40% de pobres que hoy en día es clase media y que dinamizó la economía incorporándose a la economía ya no existe y por lo tanto Chile se tiene que ir a un modelo de mayor productividad y eso significa modernizar nuestra industria. Pero el tema que se plantea aquí es cómo nosotros vamos a ser capaces de pagar la cuenta, cómo vamos a ser capaces nosotros de tener un modelo sostenible en los próximos 5, 10, 15 y 20 años. Entonces, ahí está que nosotros tenemos que repensar, obviamente que no podemos pensar en un modelo de un Estado subsidiario extremo como el que tenemos hoy día, que se fue al extremo de la economía de Chicago y de Friedman. Necesitamos un Estado que tenga políticas industriales, que realmente seamos capaces de hacer lo que están haciendo los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio. Nosotros tenemos tratado con 64 economías y todas estas economías, partiendo por Estados Unidos, está atravesado de políticas industriales. Europa, todos los países tienen políticas industriales, mueven sus economías, mueven su empresa, agregan valor. Y Chile, yo diría que éramos lo más ortodoxo de esta economía liberal y con un abandono de la industria, y no solamente por este gobierno, sino por los gobiernos anteriores también. Sí. José Carreño, ¿cómo les ha afectado a ustedes la economía actual, las panaderías, el comercio, las pymes? ¿Cómo les ha afectado la situación actual del país? Bueno, lo primero que nos ha afectado es la seguridad. Está muy complicado funcionar por un tema de... específicamente las panaderías trabajamos 24/7, ¿ya? Durante los momentos que fueron los momentos más complicados, posterior al 18 de octubre, nuestro turno de la noche fue el más afectado. Toque de queda, barricada, la seguridad en la calle era complicada, pero por un tema de que como industria hemos sido bien resilientes y tenemos un compromiso. ¿En tu local en particular han aguantado bien? ¿Has tenido que despedir personas? No, afortunadamente no. Pero por eso
comento que somos una industria que está acostumbrada a los terremotos, a los maremotos, y siempre tenemos el compromiso de que hay que salir con pan a la calle. Es que aquí sin pan no se sobrevivimos. Independiente de todos los problemas, hemos logrado surtir esto, pero está complicada la calle. La producción de una panadería, el 80% es venta afuera, un 20% en la sala de venta. Y ese 80% está muy complicado porque atendemos a minimarkets, casinos, restaurantes, muchos de los cuales ya no están funcionando. Además, hay una parte de la panadería que en los últimos años ha evolucionado y se ha actualizado, que ha llegado al catering, a los eventos, restaurantes, o sea, banquetería. Sí. Hoy en día están todos en la quiebra. Pero para ti, ¿la violencia ha sido uno de los factores principales en la caída de la economía? El funcionamiento es muy complicado, porque si bien tú tienes una panadería que estamos emplazados generalmente en los barrios, y que puede funcionar, es muy complicado que te llegue la reposición de mercadería. El abastecimiento está muy complicado aún. Los horarios son difíciles, las empresas proveedoras están trabajando a medio turno, la normalidad no ha llegado. O sea. Quiero ir con Carlos. A ver, ese mismo ejemplo llevado a la industria manufacturera. ¿Cómo están funcionando? ¿Con cuánta gente menos han tenido que despedir? Me imagino las cifras de la industria manufacturera en los últimos meses, por lo menos en octubre, fueron negativas y muy negativas, de los sectores que más cayeron. En el funcionamiento, por ejemplo, de tu empresa en particular, ¿cuánto se ha visto golpeado? Mira, yo creo que lo inicial es básico primero reconocer que el problema de las pymes viene de hace bastante tiempo. Esto fue la gota que rebasó el vaso. Pero nuestra misión como empresarios, lo que tenemos la pasión de producir, orgulloso de lo que hacemos, es conservar los puestos de trabajo. Porque sabemos que despedir a una persona es lastimar a una familia. Y hemos a todas voces pidiendo a la autoridad que inventen algo para evitar el despido de gente, que busquen un sistema de compensación por trabajador por las empresas. Pero se nos olvidó que la banca estuvo quebrada en Chile y que el país entero la salvó. Hoy día les toca a ellos salvar a las empresas y la actividad de las pymes. Ese mismo salvataje que hubo en el 82, ¿tú dices que debería haber para la pequeña y mediana empresa? De la banca. Desde la banca. Ellos fueron salvados por Chile. Ellos hoy día deben a Chile su existencia. Pónganse, la cifra que ellos tienen públicas de lo que se gana es astronómica, como las grandes AFP y todo lo demás igual. Eso debe calmarse. Hoy día nos hace falta un poco de humildad, terminar con la soberbia y el orgullo, buscar una armonía y una estabilidad social y un poquito de felicidad. Si un trabajador sonríe cuando despierta y dice voy a trabajar, vamos bien. ¿En qué se traduce eso, por ejemplo, en tu empresa Rosa Mosquera? Nosotros tenemos cultivos con pueblos originarios, somos una compañía inclusiva con pequeños productores, hacemos plantas, entregamos a ellos, nos abastecemos alrededor de 5 millones de kilos de mosqueta deshidratada para poder exportar hoy a 35 países, a los duty free, a muchas partes del mundo. Como pyme somos agrandados, somos un bicho raro, llenos de premios, la mejor pyme exportadora, todo lo cambio por línea de crédito del Banco del Estado, donde aparece cuál emperador romano, el gerente de riesgo, dice no aplica. Entonces tenemos que salir a buscar plata afuera, no a la AFP, por supuesto, que en las pymes no tenemos acceso a esas tasas y nos cuesta mucho. Pero logramos entendimiento y una relación con nuestros clientes que empiezan a pagar una parte en anticipo, significa bajar los precios, pero Chile tiene algo espectacular. Materias primas que no tiene nadie en el mundo. Pero si las seguimos vendiendo en fardos, tambores o en paquetes grandes, no llegamos a ninguna parte. Hay que irse a frascos, tarritos, cajitas, sobres. ¿Qué es lo que hacen afuera con nuestras materias primas? Tenemos que buscar cómo asociarnos con ese gigante de China que viene con una aplanadora tapando todo. O arrancamos o nos subimos con ellos las máquinas. Pero allá está el consumo, allá está la plata. Yo llevo 4 semanas con venta cero en Chile. No ¿Sabes lo que significa cero? Cero factura, cero despacho. Ventas dentro de Chile. Dentro de Chile. Angustia total. Nos miramos la cara en la mañana, decimos algún pedido. ¿Cuánto representa el mercado chileno respecto al mercado de afuera? El 40%. O sea, eso significa un desastre. Tenemos un local en el patio de Bellavista que hoy en día más que todas las farmacias... ¿Y para afuera está normalizado? Afuera está normal y estamos atacando con toda la fuerza afuera. Nos encontramos con la limitante que los clientes de China, de México, te llaman y te dicen podemos juntarnos en Lima porque es verdad que Valparaíso se quemó, es verdad que Talcahuano está hundido, que destrozaron todo. Eso hay que calmarlo. Sí. Nosotros tenemos que transmitir hoy día confianza en Chile. La imagen de Chile ha sufrido un deterioro que no sabemos medir aún. Esto va a pasar en 3 meses más, 6 meses más, 1 año más.
Cuando el comprador diga, ¿y me podrás cumplir? No te voy a comprar. Y nos quedemos con la bodega llena. Eso tenemos que resolverlo como país en total. Tenemos que desburocratizar muchas cosas. En Corfo, en ProChile, en INDAP, en el SAG, en la aduana. Hay que simplificar el trabajo porque hoy día hemos puesto difícil todo nuestro accionar. Y estamos disponibles para colaborar. Cecilia, escuchando estas historias y las que escuchamos día a día, ¿se puede ser optimista? ¿Cómo podrían proyectar el próximo año? Bueno, yo primero, como punto de partida, tengo algunos puntos de diferencia con Eso Eugenio. es bueno, siempre discrepar. O sea, yo, por lo menos a mi juicio, esta caída del IMASEC, este impacto negativo en la actividad, no se explica por las demandas sociales. Esto se explica porque la economía no puede funcionar con el nivel de inseguridad pública que tenemos. Si las personas no pueden llegar a su lugar de trabajo, si tienen que volverse a sus casas a las 2 de la tarde porque después de eso corren peligro su seguridad pública, si las empresas no pueden abrir, eso es lo que explica el IMASEC negativo. El que haya demandas sociales, y hemos tenido durante estos años diferentes movimientos con distintas demandas, eso no tiene por qué producirnos un IMASEC negativo. Entonces aquí lo primero, para recuperar el optimismo, y yendo a tu pregunta, tenemos que recuperar la seguridad pública, y aquí necesitamos a los 3 poderes del Estado, y yo creo que en los 3 poderes del Estado hay debilidades en este momento. Por parte del Poder Judicial estamos viendo que cuando se logra tomar preso a algún violentista, al poco tiempo está suelto. Entonces aquí eso es lo primero que para mi juicio hay que arreglar. Y un pequeño comentario a algo que dijo Carlos respecto a la banca. Aquí hay que tener claro que el año 82 no se salvó a los dueños de los bancos, se salvó a los depositantes. Porque lo que pasó es que las personas a las que los bancos le habían prestado plata, esas empresas no pudieron pagar. ¿Y qué iba a pasar con los depositantes? Se iban a quedar sin sus depósitos porque las empresas no estaban pagando sus deudas. Entonces lo que se salvó fue a los depositantes para que no perdieran sus depósitos en los bancos. Y eso fue algo muy importante y muy significativo, y es lo que se hace siempre que hay crisis financiera. Ahora, respecto a que ojalá como política se pueda, una política más activa por parte del Estado y de los bancos, y a lo mejor del Estado, y es lo que está en parte contenido en el programa que se anunció ayer, de garantías a las pymes para que vuelvan a funcionar, de darles esta idea de que durante un par de meses no paguen el IVA, durante un periodo no paguen los PPM, para darles liquidez, porque efectivamente cuando no venden, y ese es el problema que tienen las pymes, no tienen la liquidez para pagar los sueldos. Y en ese minuto la pyme tiene que cerrar. Uno de los quizás puntos más sensibles tiene que ver con el empleo. Sin duda es el empleo, y parte, Enrique, de las medidas que anunció por lo menos el lunes Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, tiene que ver con este fondo de cesantía. El seguro de cesantía que existe en nuestro país hace 17 años. Para explicarlo bien en sencillo, lo que propone el gobierno, por ejemplo, es un trabajador o una empresa, son 5 trabajadores, y ese microempresario tiene que despedir a 2 o a 3 porque no está vendiendo. Lo que propone el gobierno dice, a ver, bájele el sueldo a la mitad, acórtele la jornada, y ese trabajador, esa plata que, entre comillas, que pierde, va a recibir parte del seguro de cesantía. De una manera extraordinaria, un cambio que no se ha hecho, o una idea que no se ha planteado en los últimos 17 años. Es un buen camino, por ejemplo, para el pyme que está ahogado, que muchas veces tiene que despedir a 2, 3 trabajadores, una empresa de 5 personas. Esta idea de bajar los sueldos y recibir este suple desde el seguro de cesantía, desde el Fondo Solidario. Sí y no. Hay una parte que evidentemente va a ser útil, pero lo que ahí se está tratando de restablecer es una agenda de flexibilidad, que es una agenda anterior a la crisis. Ya. Entonces, por lo tanto, lo que opera, digamos, en el mercado a partir de ese tipo de medidas es una mayor flexibilidad, y la flexibilidad indudablemente va a ayudar, digamos, a las pymes. Pero del total de los problemas, pensar que con la flexibilidad, que ya una agenda anterior un camino, lo va a una medida solucionar, que puede ser es un útil. aporte relativamente menor. Ya. Lo que yo sí soy muy crítico, y creo, que ese no es el principal problema en las medidas, es que el resto de las medidas que tienen que ver con la pyme sirven 0.0. ¿Por qué? Por ejemplo, donaciones de las empresas para las pymes. Las donaciones son para entidades sin fines de lucro. Las empresas son con fines de lucro. Si se abre la posibilidad de que una empresa utilice como crédito para sí misma las donaciones que hace empresas con fines de lucro, el forado fiscal que se abre es gigantesco. Eso no lo controla ningún servicio de impuestos internos. Por lo tanto, una medida que no se va a poder hacer.
Y si se hace para entidades sin fines de lucro, las pymes no lo van a poder utilizar. Entonces tomemos esa medida, borrémosla, porque no sirve Hay absolutamente otras medidas, de Enrique, nada. hay otras medidas, por ejemplo, que se han puesto arriba de la mesa, y aquí quiero ir con Eugenio. El bono de 100 lucas. El bono que es 100 lucas en promedio, hubo que aclararlo, tenía, algunos decían letra chica, pero en el fondo 50 lucas por carga. A ver, en anteriores administraciones no solamente se criticó la entrega de bonos, sino que mucha gente del actual oficialismo casi que se burlaba de los bonos. Hoy día está siendo una materia, un elemento importante, por lo menos para ayudar a aliviar la carga, sobre todo en un mes como diciembre. ¿Cuál es tu opinión acerca de este bono? Bueno, como diría la presidenta Bachelet, todo bono ayuda, ¿no? Pero el problema que nosotros tenemos que enfrentar es cuáles son cómo podemos lograr salir de esta crisis. Y en ese sentido yo creo que lo que hemos aprendido con esta rebelión social es que si uno desde siempre no va cultivando, no va fortaleciendo lo que es el consenso social, ocurre lo que es el peor enemigo de la producción, de la productividad. Dejamos pasar 30 años, yo desde el principio dije que no era solo culpa de este gobierno, siempre estaba. Dejamos pasar 30 años en que no se respondió a esas demandas que continuamente se planteaban. Y en ese sentido, tú me dices, ¿qué pasa con los 100.000 pesos? Como dijo el presidente, todo ayuda. Pero el problema es que eso es como echar una gota en el mar, porque lo que está pidiendo la gente... Pero nadie lo ha planteado como la solución. No, pero claro, digo, lo que quiero decir, genera esa medida junto con las otras, las condiciones para salir de la crisis, yo creo que eso no lo logra. ¿Por qué? Porque la gente no estaba pidiendo un bono de marzo como fin de conflicto, sino que lo que estaba pidiendo era una mejora sustancial del salario mínimo, una mejora sustancial de las pensiones, una mejora sustancial de la salud pública. Y eso no está fuera de lo que es la propuesta gubernamental. Y en ese sentido, a mí lo que más me preocupa ¿es reactivador este paquete? Yo digo que muy poco, coincido con Enrique, y por otra parte, ¿nos permite salir de la crisis? Yo creo que no, porque de alguna forma el gobierno está apostando a que la gente se canse con este proceso de movilizaciones. Todos estamos cansados, manifestantes y los que no se movilizan, y entonces la pregunta es que este gobierno está apostando a que de alguna manera la gente se canse y se pase el tiempo sin un aumento sustancial permanente en el gasto público, sin un aumento sustancial de la carga tributaria que financie eso, y entonces lo que podemos tener al futuro es que en 6 meses volvamos a caer en esta situación. El tema de la paz social, de la cohesión social, deberíamos haberlo alimentado desde antes, y sobre todo para salir de esto tenemos que enfocarnos y ver cómo podemos resolver ese problema. José, pero las medidas que lanzó el presidente Sebastián Piñera hace algunos días, ¿a ustedes realmente les sirven? ¿O qué esperarían ustedes? A ti como panadero puntual en tu negocio, el tema de postergar el pago del IVA, todos esos elementos, ¿a ti te sirven para levantar, para aliviar un poco la carga? Encuentro que como señal son buenas, pero como se podría decir, rasca donde no pica. ¿Dónde pica? Porque nosotros necesitamos venta. Ya. Lo que dice Carlos, mientras no venda, no saca nada con postergar IVA, seguir dándole excusa a los trabajadores, esperemos que caiga una venta. Necesitamos poder vender. Y ahí... ¿Y cómo se vende? Me vuelvo a sumar... ¿Qué tipo de medida hubiese esperado tú, quizás? Yo encuentro que una parte importante de las pymes que está ya en barrios que han desaparecido, que está muy complicado, una de las medidas que también la hemos conversado con Enrique, es que, por ejemplo, el retail, que está tan bien posicionado, empieza a abrir cuotas para las pymes, que al interior del retail se pueda vender producto nacional, porque hoy en día es imposible encontrar un producto nacional adentro del retail. Entonces, es una posibilidad de generar retroalimentación. Que el grande le abre las puertas al más chico, Exacto. de alguna forma. Sí. Esta cultura colaborativa. Esa cultura puede funcionar y podemos echar a andar este mecanismo. Las pymes están acostumbradas a trabajar, no es el problema trabajar. Nuestra gente quiere esa oportunidad, quiere seguridad en la calle, desplazarse, que no se acorten los tiempos de trabajo. Las personas que trabajan en los restaurantes están agobiadas, no llega la gente a los restaurantes. El sueldo es de la propina. O sea, estamos en esa precarización que cayó la pyme, y yo creo que es un momento de replantearnos. O sea, las medidas van bien, son buenas señales, pero mientras no vendamos, está rascando donde no está picando. ¿Y a la industria, Dante? Estas medidas, ¿rascan donde pica o rascan donde no pica? Mira, me gustó el concepto. No empezar a aplicar. No quiero perder la oportunidad de
apoyar lo que dice Cecilia. O sea, aquí el gran problema que tiene, yo creo que la economía completa, el orden social, que se restablezca la paz, que los trabajadores puedan ir a trabajar, que puedan trabajar en horario completo, que las empresas puedan trabajar con normalidad, que puedan recibir los materiales, que puedan despachar. Eso es fundamental. O sea, sí, yo creo, y el tema del IMASEC de octubre y de noviembre, y apoyo lo que se comentó aquí, una mayor parte se debe a la inestabilidad, digamos, social y desplazamiento de la gente. Eso es fundamental y eso es básico. Si no podemos recuperar eso, el imperium que se llama, que es un Estado en propiedad, obviamente que vamos a seguir afectados. Ahora, yo sigo pensando que las demandas sociales también, pero ¿cómo vamos a pagar la cuenta? Si el problema es que nosotros vamos a pagar esta cuenta ahora en el corto plazo con deuda, con ahorros del país, pero a mediado y largo plazo, ¿cómo vamos a ser capaces de pagar la deuda? Y aquí está el comentario que estuvo bueno, que tú dijiste que el retail privilegie el producto en Chile. Bueno, nosotros tenemos una idea que lo estamos hablando con el gobierno, con lo poco que se puede, porque obviamente que el gobierno tiene muchas tareas, de lanzar una campaña hecha en Chile. Y que esta campaña hecha en Chile, que se hace en Europa, lo hacen prácticamente todos los países, lo hace Estados Unidos, lo hacen los países desarrollados. Bueno, ¿por qué Chile no? O exigir cuotas de productos puede chilenos. Ser también. Porque en el fondo hemos visto no solo en temas de género, en muchos temas, que al final lo que resulta en Chile es más con garrote que con zanahoria. Sí, pero hay que entender de que la única forma de que Chile sea capaz de pagar esta cuenta en el mediano y largo plazo es agregando valor. La guerra comercial entre Chile y Estados Unidos es una guerra industrial, porque casi el 80% de lo que se entrasa en el mundo son productos y el 85% del I+D del mundo es aplicado. Entonces, en el fondo, claro, le llaman guerra comercial, pero en el fondo es una guerra industrial, porque los aranceles que aplica Estados Unidos es un arancel a producto. Y nosotros aquí estamos en otra. O sea, aquí no entendemos de que la única manera de que Chile pueda salir de esto, podamos pagar la cuenta y que podamos ser un país desarrollado, porque eso tampoco no se ha hablado, es que tenemos que crecer entre el 4 y el 5%, es con mayor desarrollo de la industria. Y lo último que quiero comentar, y aquí vienen dos efectos que también no se hablan. El tema de la jornada de 40 horas, que le va a pegar nuevamente a las pymes, a las medianas, a la empresa grande. Está el tema de las pensiones, que está bien, es justo, pero va a ser otra carga más para la empresa, que también va a afectar el empleo, también va a afectar el crecimiento. Entonces, al final, es un cóctel que es muy peligroso, que si no lo vemos de largo plazo, si no tenemos una mesa de un acuerdo... Pero el cóctel que tenemos ahora tampoco es muy bueno. Tampoco, así que pero, no sé si... Pero se van a agregar otras cosas, van a salir ciertas cosas, pero se van a agregar otras. Entonces, falta una mirada de largo plazo. Nosotros hemos dicho hace muchos años que Chile no tiene una política de Estado de largo plazo de un desarrollo industrial. Y eso es fundamental. Y yo creo que es el momento hoy día de poder retomar esa agenda. Carlos, yo sigo nerviosa. Igual que mi entorno, nerviosa. Escucho esto y digo... Me vuelvo a preguntar, ¿se puede ser optimista el próximo año o no? O sea, los emprendedores, los empresarios, somos optimistas al despertar y al dormirnos. Tenemos que planear el día siguiente. Sí, ¿por cómo? ¿Usted duerme bien estos meses? ¿Ha dormido bien? Muy tranquilo. Aunque ha vendido cero. Te voy a regalar lo que yo Que no vengo a vender, vengo a regalar, dicen. Se lo regalo el próximo, cómpralo porque me hace falta vender. Regenerador celular para la piel, aceite tradicional de rosa mosqueta. Mira, muy bueno. Por favor, es para conservarlo usted, ¿no? Gracias. Mira, a mí me hace falta. No, porque tú llevas muy tarde. No. Bueno, ¿se puede ser optimista entonces? Hoy día pedimos a gritos, los que planifican las soluciones son teóricos. ¿Por qué no nos invitan los empresarios? ¿Falta calle? ¿Por qué no nos invitan los empresarios a participar en la mesa de trabajo? ¿No lo han invitado? No, señor. A decirme, Economía, ¿le sirve este bono? ¿Le sirve esta medida? Consultar a la gente. Si consultar a los que vamos a usar el producto. Si a mí me hubieran preguntado por el IVA, lo hubiera dicho, ministro, fantástico, pero ¿por qué lo anunció a las 2 de la tarde? Porque yo fíjese que a las 2 de la tarde pagué el IVA. Ya lo perdí ya. 3.800.000 de IVA los pagué. Y cuando lo escuché en la noche dije, ¿cómo van a servir esos 3.800.000 hoy día? Porque no nos preguntan, porque creen que lo saben todo. Y no es un tema de este gobierno, ¿eh? Son todos iguales. ¿La tecnocracia? La política es una carrera profesional, pero que no aplica. No tienen callo en las manos. Nunca le ha corrido una gota por la espalda produciendo algo.
Entonces, úsenos a nosotros, hombre, a los gremios. Úsenos a los empresarios, a decir, viejo, ¿te sirve esto? No, ministro, cambie, póngale esto otro. Estamos para ayudar. Todos queremos lo mismo para el país. Yo con mi gente somos un mundo. Y todos los días llamamos a todos los clientes extranjeros. Hoy día, gracias a Dios, está el Skype, está el WhatsApp, el WeChat, el Kakao, tal, en distintos países. Y buscamos formas de comunicarnos a costo cero, cosa que no era hace algunos años atrás. Y aquí le paso la pelota a señor Romano. Tal como nos lo han preguntado los manufactureros, le han preguntado, por ejemplo, a la CONAPYME, son gremios que son grandes, que representan a muchos trabajadores, a muchos empresarios pequeños, grandes, medianos. Le han preguntado dentro de todos estos 40 y casi 50 días, cuando se planifican las medidas, cuando se anuncian, ¿los toman en cuenta? Mira, nos han tomado en cuenta muchísimo en términos de la convocatoria. Y voy a más atrás incluso de esta crisis. Desde el primer día de este gobierno, nos encontramos con situaciones en las que algunos ministros a las 8 de la mañana del primer día de trabajo nos convocaron a discutir nuestros problemas. Que nos hayan hecho caso, nada. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Estuvimos discutiendo el tema de la ley de pago a 30 días. ¿Ya? Era un tema fundamental y les dijimos, primero, no tiene que pagarse contándose los 30 días a partir de la emisión de la factura, sino que a partir de la guía de despacho, porque la factura no la pueden devolver eternamente y pelotearla, y eso es letra muerta. No hubo caso de hacerlo entender. Claro, porque teníamos al lado a las grandes empresas en una relación 8-2. Nosotros somos 98 versus 2, pero el 2% estaba representado con un 80%. Los reciben, los escuchan, pero no les hacen caso. No, a la gran empresa sí que le hacen caso. A nosotros no nos hacen caso, salvo que generalmente las autoridades han estado muy interesadas en que estemos para sacarnos una foto con ellas y mostrar que las pymes están participando. Te colocaba el ejemplo de los 30 días, pero por ejemplo, en este momento, cuando estamos hablando de las medidas que se están tomando, y no por echarle pelos a la leche, adicionalmente al tema de las donaciones, el tema del IVA, la fecha en la que se hace. Eso es una pillería del Ministerio de Hacienda, porque lo anuncian de tal manera que una gran cantidad de personas, por el día en la que no lo anuncian, no lo pueden ocupar, porque tienen que pagar, porque no les van a pasar las tremendas multas, y se enteran una vez ya ha sido pagado. Con lo cual aparece la medida, pero la medida no se puede ocupar. Y después, si miramos el costo fiscal de esa medida, no es un aporte físico de dinero, sino que son sencillamente un costo financiero que se está postergando. Casi no tiene costo fiscal esa medida. Voy a insistir con la teoría de Camila Estuardo, Cecilia Cifuentes. Viendo las críticas de Carlos Hamín, de Don Román, ¿se puede ser optimista cuando se plantean medidas y las flechas llegan de todos lados? Camila, es difícil ser optimista porque yo creo que falta una condición bastante esencial en esto, y yo vuelvo un poco al tema político. Yo creo que esta crisis tiene un origen bien político, bien de fallas de funcionamiento del Estado en general, de los poderes, y lo que necesitamos entonces es ver de parte del mundo político un poquito más de consenso, un poquito más de ponerse de acuerdo, y la verdad que eso ¿hay un todavía, Estado votado a tu juicio? O sea, la verdad que lo que hemos tenido en estos tiempos es lo que se define un Estado fallido, porque cuando las personas no pueden ejercer su actividad económica por culpa de que tienen miedo a salir de su casa, quiere decir que el Estado no está cumpliendo la función esencial para la cual existe, que es que los ciudadanos puedan vivir en paz. Y eso no lo hemos cumplido. Pero aquí o sea, de optimista nada, vos, Cecilia. No basta, es que no Ya. basta el Ejecutivo, si eso es lo que a mí me pasa. Yo creo que se necesita que los tres poderes del Estado se pongan de acuerdo para que logremos acuerdos en este minuto. A lo mejor las medidas específicas se pueden discutir, hay algunas medidas que se han mencionado acá, que yo creo que, y en general, varias de las medidas que se han tomado yo creo que tienen varios problemas, pero antes de empezar a pensar en medidas específicas, yo creo que hay que recuperar el funcionamiento del Estado. Tenemos que parar la violencia, ponernos de acuerdo en cómo parar la violencia, porque hay mucha preocupación por el tema de los derechos humanos, y es válida y entendible, pero por otro lado yo no veo, y no soy experta en este tema, de qué forma se para la violencia sin ejercer alguna otra forma de violencia. Pongámonos de acuerdo. ¿Cómo lo lo propio de vamos una a hacer? democracia es respetar los derechos humanos. Sin derechos humanos no tenemos una democracia. Obviamente para respetar y eliminar y bajar la violencia sin derechos humanos es imposible. No se ejerce una democracia, que es lo básico. Claro, pero el tema es que tenemos que ver, y probablemente No hay contexto, con eso quiero decir. estamos viendo deficiencia en cómo funcionan las policías, en varias cosas, pero tiene que haber una forma en que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a controlar a alguien que entra? Los videos de la gente entrando a los supermercados a robar eran impactantes. Uno como que decía, no quiero que este sea mi país.
Sobre todo cuando son concejales, además los que entran a robar. De Renovación Nacional, además. O sea, eso es como, ¿qué nos pasa? ¿Cómo vamos a controlar eso? ¿En qué forma? Los países tienen forma. Me tocó hace un tiempo atrás ver un ladrón en Berlín. Y la verdad es que se le tiraron 4 policías encima. Y lo dejaron neutralizado en el suelo. Entonces, busquemos cuál es la forma. Eso es control de orden público, no tiene que ver con derechos humanos. Pero es que ni siquiera se puede ejercer control de orden público acá. Eso es lo que uno está viendo. Entonces, creo que faltan consenso a nivel político para que podamos mirar con un poco más de optimismo hacia adelante. Y después que tengamos eso, empezar a discutir medidas. Y yo estoy de acuerdo con Dante, es clave recuperar el crecimiento de la economía. El gobierno se está endeudando para financiar esta agenda social que es muy cara. Es muy cara la mejora de las pensiones, este tema del sueldo garantizado. Son muchos recursos. Si el país no crece, no va a haber forma de financiarlo, porque uno dice, bueno, subamos los impuestos. Pero si seguimos subiendo los impuestos, hacer empresa en Chile va a dejar de ser un negocio razonable y nos vamos a encontrar con el mismo problema. Eugenio, la gente se está informando, está leyendo el plan de reactivación de la economía y se encuentra con los 5.500 millones. ¿Sirve para amortiguar los malos resultados de la economía últimamente? Mira, bueno, yo creo que definitivamente estamos en una situación muy grave. Ya Enrique señalaba varios problemas de las políticas. A mí me parece, yo también decía, mire, aquí no se está respondiendo a lo que son las demandas estructurales que se estaban planteando. Y en ese sentido yo creo que ahí hierra el gobierno y en ese sentido yo creo que Cecilia plantea un problema muy central que es el del Estado fallido. Efectivamente el Estado ha fallado. Ahora uno se tiene que preguntar qué tipo de Estado tenemos. O sea, ¿cómo llegamos aquí? Yo vuelvo a decir... Es parte de lo que tenemos que conversar también. Exactamente. Problemas que no alimentamos, no cultivamos el consenso social que es fundamental para producir. Pero ahora estamos en una situación muy importante porque uno habla, muy complicada. Uno habla mucho de los problemas que tenemos, pero hemos estado evitando un tema que es crucial, que es la falta de liderazgo presidencial. Porque aquí estamos, ustedes tienen que acordarse que estamos en un régimen presidencial. Uno mira las facultades del presidente y mira las facultades del Congreso, cualquiera que ha leído la Constitución, que yo sé que no son muchos, pero... No, son cada vez más, no se Cada equivoquen. vez más, exactamente. Está agotada, no sé. Sí, aquí Está somos muy agotada, Mateo. Está agotada, pero el problema es que tenemos un liderazgo presidencial que ha fallado. Ha fallado en la caracterización de la crisis. Se anuncia un programa, o sea, este acuerdo constituyente a mí me pareció que es histórico, lo principal que ha pasado en los últimos 30 años, y al otro día el presidente habla nuevamente de la guerra con los que estamos enfrentados, etc. ¿Y cuál es la dificultad? En este hiperpresidencialismo la figura presidencial es muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Según la última encuesta, el presidente tenía un apoyo de 9% según una... 10%, cadena. Sí, y la otra... 4,6% criterio research. 4,6%. Entonces uno dice, ¿cómo generamos un poder presidencial, un liderazgo presidencial que sea capaz de tomar las difíciles medidas que hay que hacer? Yo creo que ahí, no sé, aparecen una serie de planteamientos, pero me parece a mí que ahí hay una dificultad sobre la cual tenemos que reflexionar. Y termino, si me perdona, a mí me parece que aquí se han planteado de parte fundamentalmente del mundo más vinculado a la empresa, una cuestión fundamental. Lo que se dice ahí, nos falta Estado. Nos falta una mirada de largo plazo, nos falta una política industrial, nos falta conversar entre los actores sociales y políticos. Yo tengo mucho más contacto con el mundo sindical y el bloque sindical se queja que después de 45 días nadie, ni el gobierno, ni los partidos de oposición se acercaron a conversar. Recién ahora se está conversando. Es necesario superar esta idea que yo creo que tiene mucho que ver con el neoliberalismo, que podríamos discutir, pero es que es muy importante la conversación entre los actores sociales para buscar juntos un camino, primero de superación de la crisis y después un camino de desarrollo. Vamos a ir a la pausa aquí en No Culpes de la Noche, un tema complejo como es la economía, con los números que hemos visto. ¿Cómo superamos esto? Y quiero dejar una pregunta a José Carreño. A ver, después de los números que conocimos el lunes, a mí me da la sensación, esta es una tesis personal, me pueden pegar en redes sociales, bueno, dejo la pregunta, como que me da la sensación desde el lunes que la situación en la calle, hay una tensión, pero está más calma, como que los números de la economía nos dejaron a todos con un balde de hielo encima. Vamos a la pausa y volvemos a No Culpes a la Noche.
Ya, mandar. volvemos. ¿Qué pasó? El SMS. Es que no, como la pues tú no podés economía, participar, yo te no bloqueas. estoy Pues. No, tan- como estar vendiendo el Me- tema y participando. Me venía Gato bien los 3 encerrado. millones de pesos. Sí, a todos nos vendría bien. Ya, dejamos la pregunta planteada para José Carreño. José, a ver, a mí me da la sensación, tesis personal, me pueden matar en redes sociales, lo que quieran, de que desde el lunes esta caída de 3,4% en la economía, como que la sensación país, estamos entre congelados y siento que la calle también como que está más calma, como que los números nos han dado a entender de que, sí, de que asustaron derechamente. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo que la calma en la calle se está tomando hace un par de semanas antes. Ya. Si bien existen los focos de conflicto focalizados, yo encuentro ¿Tu que panadería, perdón, en qué comuna funciona? Recoleta en Conchalí. Perfecto. Hay una gran cantidad de chilenos que se moviliza todos los días y es una gran masa silente y son los que se movilizan todos los días por ir a trabajar. Y ellos hace más de 2 semanas están saliendo todos a trabajar y todos quieren tratar de rendir lo máximo posible en los puestos de trabajo. Entonces, ese grupo de chilenos que hace el esfuerzo de estar en el trabajo es a la que hay que cuidar. Yo encuentro que la autoridad tiene que poner principal atención, entregarle las condiciones de transporte, entregarle las condiciones de seguridad, porque ellos son el motor de Chile. O sea, que nuestra gente esté con ese optimismo, con esa templanza, que sabe que sale a la calle, que sale con problemas, que él puede que no tenga micro, que no tenga metro, que tenga que, a lo mejor le avisen en el trabajo, sabe que te va a tener que ir antes porque ahí, pero llegan igual. Y en los horarios que están, hacen lo mejor posible. Yo creo que eso ya lo empiezo a ver hace más de este lunes, un poco antes, porque la gente quiere llegar con el sustento a la casa. Dante, ¿y cómo salimos de esto? ¿Cómo logramos la nota azul para salir de esta roja en economía? Bueno, mira, lo primero no puedo perder la oportunidad de apoyar al ministro Briones. Yo creo que ha hecho un súper buen trabajo. Fue una de las cosas buenas que ha hecho este presidente fue haberlo elegido a él. Ha demostrado que tiene manejo político. ¿Quién no tenía la raíz que tiene Briones? Lo que Derechamente. Ya salió hace rato, hace más de un mes. Juéguesela. Bueno, No se la nosotros puso fácil. nos juntamos mucho con el ministro Larraín y con los otros ministros de Economía. Lo que pasa es que ellos estaban cumpliendo un programa de gobierno que obviamente que estaba equivocado. Y ¿Nunca leyó que ese programa estaba equivocado, por lo menos en los primeros días? Y tenían una sensibilidad, por ejemplo, cuando dijeron que si subió el pan, bueno, compren flores, o si subió el tema del metro, levántese viaje más más temprano. Bueno, y cuando cerró Merckx, que eran 1.200 puestos de trabajo que nosotros encontramos que fue un golpe muy duro a la industria, a la zona de San Antonio, una gran oportunidad que tenía Chile para tener una industria 4.0, una empresa de lujo. Bueno, el gobierno tampoco no hizo nada para poder mantener esa empresa y ¿qué es lo que dijo el gobierno? Bueno, se murió un árbol, van a salir más. O sea, estaba desconectado con la realidad del país y eso es un hecho. Ahora, el ministro Briones yo creo que es un gran acierto, hay que apoyarlo. Las medidas no les gustarán a todos, pero son medidas que van en la dirección correcta. Lamentablemente son medidas, como yo dije, del corto plazo y tenemos que ver qué es lo que pasa con el mediano y con el largo. Ahora, sí. Lo que tú dijiste, bueno, ¿cómo salimos? Tomo lo que se conversó, hay que felicitar a los trabajadores de Chile. Nosotros hicimos una encuesta en todas las empresas ACIMED. La manufactura representa el 10% de la economía, más o menos parecido a lo que es agricultura y lo que es minería. Y hay un gran compromiso de los trabajadores de seguir trabajando, hacen esfuerzo para llegar en la mañana, para irse en la tarde, están comprometidos con la producción. Y es un mundo que no sale en las noticias, que no se ve, y ellos realmente están sumamente comprometidos a que el país siga funcionando y cuidar obviamente sus puestos de trabajo, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de los trabajadores en el último tiempo hemos tenido solamente buenas noticias, no hemos juntado con agrupaciones sindicales, no hemos juntado con nuestra gente en la empresa y ellos realmente tienen la camiseta puesta. Es bueno también en estos días, Enrique, priorizar. ¿En qué priorizamos? Aquí les voy a hacer un desafío a usted. A ver, ¿cuáles son los 3 puntos que deberá priorizar hoy día si usted fuera autoridad? Y los dejo a todos. Los 3 puntos fundamentales, es decir, aquí están las claves quizás para hacer que la economía pegue el salto. Mira, pero cortito, ¿ah? Sí, sí. Lo primero yo creo que es crear confianza.
Y crear confianza significa un destino de esta situación que a todos les dé la sensación de que están contribuyendo a un país que, por una parte, tenga la estabilidad que tenía hasta antes del estallido social y, por otra parte, dé solución a los requerimientos de justicia que se vincularon al estallido mismo. Si se trata de acá ordenar la situación sobre la base del orden público, sin justicia, sin equidad, esto va a conducir a más Crear violencia. confianza, segundo punto, ¿cuál sería? Segundo punto, hay que poner un énfasis en la industria nacional. O sea, no puede ser esto que quede sujeto a tendencias en las que no haya una voluntad política de llevar la economía en una cierta dirección. Y esa cierta dirección tiene que ser privilegiar la empresa nacional, privilegiar la formación de capacidades endógenas que proyecten a este país más allá de la exportación de materias primas. Y un tercer punto. Mira, el tercero, yo creo que, y te lo voy a decir de esta manera, aprovechándome de una pregunta anterior, es aprovechar una ventaja muy importante que tiene. Por primera vez tenemos un ministro de Hacienda que no es neoliberal. El ministro Briones no es neoliberal. Formación francesa, europea, distinta. Bueno, primero no es está Chicago, haciendo no. algo que es heterodoxo, que haya alguien formado en Europa que sea considerado un economista, cosa que en la mayor parte de los economistas formados en Estados Unidos tienen una visión tremendamente fundamentalista. Creen que su visión es la única. Cuando alguien no es neoliberal, piensa que hay otros mecanismos independientes de los mercados que están en condiciones de asignar bien los recursos en algunas situaciones, no en todas. Los neoliberales creen que en todas, hasta en las decisiones de matrimonio, de suicidio, Oiga, no de se lo que meta sea. ahí. Ya, Cecilia Cifuentes, te veía ahí con la cara como que no te convencías mucho. Las 3 prioridades, ¿tú crees que Sí. tienen que estar sí o sí arriba de la mesa para que esto levante? Bueno, es que vinculado al mismo tema de la confianza, que es verdad que es clave. O sea, la confianza es clave para que el sistema funcione. Si al final, ¿qué es lo que es la economía? Son miles de millones de interacciones que hacemos entre todos los días y cada una de esas interacciones requiere confianza. Ahora, si no hay orden público es muy difícil que haya confianza. Entonces, de alguna manera, yo vinculo las dos cosas. Ahora, respecto al planteamiento de sacar a la empresa adelante, yo creo que también es clave, pero hay que tener claro, porque tenemos sacar a la empresa adelante y también tenemos este tema de la agenda social. Y creo que es importante, de alguna manera, bajar las expectativas de soluciones mágicas respecto a los problemas sociales que tenemos como país, porque no hay soluciones mágicas. El país no puede financiar aumentos del 100% de las pensiones. Si pensamos en que queremos pagar salarios, ojalá de 500.000 pesos para arriba, eso no es compatible con sacar a las pymes adelante. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar que lo que hagamos por un lado no nos genere problemas por otro. Y el camino para que todo se logre al mismo tiempo, y yo aquí discrepo un poco de esta idea de no fueron 30 pesos, fueron 30 años, porque la verdad es que dentro de esos 30 años hay años muy buenos para la economía chilena. Pero para la economía, quizás no para todos. Para todos, porque al final... ¿Para todos, segura? Sí, y de hecho, por algo logró disminuir la desigualdad. Eso quiere decir que el Pero crecimiento... se ha disminuido nada. Algo El Gini está pegado. El Gini disminuyó frente a la mayoría de los países desarrollados del mundo que lo aumentaron. Haber logrado disminuir la desigualdad en el contexto en que en el mundo aumenta no es un resultado menor. Obviamente hubiera sido mejor disminuirlo más. Pero el descontento es evidente. Pero es que yo tengo una interpretación un poco distinta de este descontento. Yo creo que este descontento se origina de que el país lleva 6 años sin crecer. Venimos de un periodo en que la economía creció gracias a reformas en los primeros años de la democracia. Después vino un boom muy largo de precio del cobre que de alguna manera nos hizo pensar que esto era fácil, que las cosas caían del cielo, porque durante ese periodo es verdad que cayeron un poco del cielo gracias al precio del cobre, y desde el año 2014 en adelante el país no creció más. Es muy marcada la diferencia entre los empleos que se crearon hasta el año 2013 con los empleos que se crean después, lo que aumentan los salarios, lo que aumentaban antes con lo que aumentan ahora. Entonces, resumiendo, porque te veo con cara de apúrate. Levanto la manita nomás, soy delicado. Un punto, que al final lo que es relevante ahí es que tenemos que volver a crecer. Necesitamos que el país vuelva a crecer. Y no se logra subiendo en forma muy significativa los impuestos, no se logra con un enorme déficit fiscal, no se logra, o sea, es un esfuerzo de todos y lento. Y creo que es importante bajar un poco las expectativas a lo que el país realmente puede lograr. Confianza y bajar las Sí, expectativas. vamos a ir a otra pausa Bueno, y aquí vamos a buscar una respuesta. Esta sí que es complicada. Iba a decir peluda, pero hasta ahora sí se puede decir. Ya. A ver, ¿dónde ponemos la plata? ¿Dónde el Estado tiene que poner la plata? Pensiones. Pensiones, Transporte. trabajo, Educación. transportes, educación, salud. ¿Dónde ponemos la plata? Vamos a la pausa y volvemos.
Ya habíamos dejado la pregunta planteada. Carlos, ¿dónde ponemos las lucas en buen chileno? Yo creo que hay que administrarlas bien. ¿Ya? Nuestra obligación como empresario, y se nos exige, saque buen producto, empáquelos bien, véndalos bien, pague buenos sueldos. Yo exijo al Estado que me pueda permitir circular con mi mercadería al puerto, que el puerto funcione y que la aduana funcione. Exijo a la justicia que el juez que deja libre al bandido, que no tiene apellido, es un delincuente, lo deje preso. Si no, el juez deberá ser sancionado. Si no, esto no lo vamos a parar nunca. Por favor, cuidemos el hermoso país que aún tenemos y que debemos mejorar y hacer crecer para el bienestar de nuestra gente. Eugenio, cortito. Sí, hay que poner la plata en primer lugar en lo que son las demandas sociales. Pensiones, a mí me parece que hay que estudiar la propuesta de Jorge Quirós de elevar 100.000 pesos la pensión de todos los... En segundo lugar, la salud. Yo pienso que hay 2 puntos del producto que son necesarios para transformar la salud pública en algo importante. Y creo que es muy importante lo que aquí se ha planteado es cómo financiar, porque hay demandas de los trabajadores que son muy importantes de enfrentar, pero para la pyme es muy difícil. Necesitamos una reforma fiscal también que justamente genere los recursos para apoyar el desarrollo productivo y la relación entre las pymes y el mundo trabajador. Ese es un tema clave para el desarrollo productivo del país. Le agradecemos a todos este cabildo económico, un tema muchas complejo, gracias. un tema que nos pega a todos, un tema tan Economía. sensible como el empleo. Muchas gracias por estar aquí esta noche en Televisión Nacional Sí. de Chile. Y mañana tenemos Cabildo Abierto de Alcaldes Nuevamente. 5.0 Tenemos a para los jefes que... comunales por quinta vez. Hay quien no cumple Exactamente, la para que noche. no se pierda nuestro programa del día de mañana. Que esté muy bien, muy buenas noches. Chao, chao, Gracias nos por vemos su mañana. sintonía.